Bueno, Víctor Manuel Rocha, ex diplomático acusado de espiar para Cuba, se presentó hoy en corte a pesar, como dije antes, de que se había adelantado que no lo iba a hacer. A Rocha me da la impresión que fue una instrucción de cargos y que entonces se declaró inocente. Pero para todas esas aclaraciones, ahora sí tenemos al doctor Nelson Rodríguez Varela aquí con nosotros, doctor, abogado y exfiscal. Gracias por la presencia. Gracias a ustedes. Y le pedí a Miguel Cosío, gerente general de nuestra empresa y también más en calidad de periodista, ¿no? Que sé que conoce muy... Bueno, conociste a Rocha personalmente, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá, y escribiste un artículo en aquel momento sobre una cosa curiosa que dijo de que a Estados Unidos le convenía que Raúl siguiera ahí, ¿no? Más o menos eso fue lo del mensaje. Así es, sí, que la única manera de que se produciría un éxodo es que en Cuba hubiera un gobierno débil y no, Raúl Castro representaba un gobierno fuerte y que en los círculos políticos de Washington pues preferirían a Raúl Castro. Como colaban el veneno. Él fue el que coló el veneno, porque después hubo, esto fue en enero de 2007, una semana antes había habido una audiencia en el Comité de Inteligencia del Senado, donde había estado nada más y nada menos que el director de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el general Maple, y había dicho más o menos las mismas palabras de Rocha en otro sentido, no de manera tan específica. Y también estuvo el entonces zar de Inteligencia Nacional, por cierto, el primer director de Inteligencia Nacional que tuvo Estados Unidos, a quien el presidente Bush II le había encargado la tarea de reorganizar el aparato de inteligencia, todas las agencias coordinarlas, después de las críticas por el 11 de septiembre del 2001, que Rocha era muy amigo de él y había dicho algo muy parecido. Y entonces a mí me llamó la atención y se produjo en enero del 2007, Fidel Castro estando en cama y habiéndole transferido el poder a su hermano Raúl, a mí me extrañó aquello. Es decir, Estados Unidos prefiere una sucesión en Cuba con Raúl Castro por encima de una transición hacia la democracia. Pero excepto el artículo que tú escribiste, a todo el mundo le pasó por arriba. Todo el mundo le pasó por arriba. Es que ese ha sido siempre el problema. Y el Wall Street Journal, por cierto, no porque lo haya escrito yo, y porque además estuvo en un programa de este canal Rocha diciendo esas cosas en ese momento. El asunto es que Wall Street Journal lo ha reproducido y sí ha tenido una repercusión importante, no por eso, sino por no por mí, sino por las declaraciones que él dio en aquel entonces, que visto en perspectiva ahora, pues cobran una dimensión el veneno que diferente. estaba colando. Bueno, y dicen eso, ¿no? Dicen que cuando tú ya han pasado las cosas tienes una visión excelente y entonces ahora todo suena como que es algo obvio, ¿no? Esto es algo que se debía de haber hecho. Sí. Pero nunca le han prestado la atención debida al problema que Cuba ha representado siempre para todo el hemisferio. Y por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo hoy en día. Este problema de la frontera es porque todos esos países están destruidos y están destruidos por el problema de Cuba. Cuba siempre ha hecho todo lo posible para desestabilizar las democracias en nuestro hemisferio. Y todas las administraciones que han tenido oportunidad de hacer cosas, nunca se han hecho las cosas que se tienen que hacer. Y ahora tenemos este caso criminal y estamos viendo ciertas cosas donde todo el mundo se está dando cuenta de qué era lo que pasaba y por qué la razón en la que las administraciones actuaban de la forma que actuaban, bueno, ahora es obvio para todo el mundo. Ahora, doctor, ¿qué fue lo que pasó hoy? Porque en un principio, mire que llevamos aquí en la sala de redacción discutiendo de si él se iba a presentar o no físicamente. ¿Es esto una instrucción de cargos? ¿Significa que va a haber juicio? Si pudiera usted desgranar lo que ocurrió hoy. Es la instrucción formal de cargos. La instrucción formal de cargos es la parte donde comienza toda la litigación en la Corte Federal. Hay una audiencia donde se presenta el indictment, que es la acusación formal. Es un indictment que ya lleva tiempo. Todo el mundo sabe lo que dice, lo ha revisado 20 veces, pero de todas maneras tiene que haber esa audiencia porque hay un requisito que te informen de los cargos. Es un derecho constitucional que tienes. Se decide quién va a ser el abogado, te declaras no culpable, no inocente, sino no culpable para comenzar el proceso. Tú tienes que comenzar el proceso, obtener las pruebas, estudiar las pruebas, porque si te vas a declarar culpable o vas a ir a juicio, tienes que entender cuáles son las pruebas. La Corte quiere asegurarse de que ese proceso se está llevando a cabo y finalmente pedirle al juez un juicio en la Corte de Distrito. Es algo pro forma, siempre ocurre en todos los casos, haya un acuerdo negociado, no lo haya, vayas a juicio, lo que vayas a hacer, siempre todo comienza con esa instrucción formal de cargos. ¿Puedes ausentarte de ella? ¿No necesitas el concepto de habeas corpus de que tienes que estar frente al juez? Técnicamente lo puedes hacer, pero no es típico. Lo que es típico es lo que sucedió hoy, que se presentó. Siempre te debes presentar, ya sea
personalmente, inclusive cuando se estaban haciendo las audiencias por Zoom, tú tenías que hacer ese mismo waiver y decir, yo estoy rehusando mi derecho de estar presente en la corte en ese momento. El hecho de que esto haya demorado tanto como ha demorado es porque han pedido prórrogas y prórrogas. Ya básicamente se acabó. Ya el caso estaba puesto para juicio, para comenzar el juicio por la juez Beth Bloom. Obviamente eso ahora se pospone otra vez para marzo, pero ya estás en el reloj de la Corte de Distrito. Ya el juez que tiene el caso está prestando atención. No puede seguir posponiendo la instrucción formal de cargo porque el caso tiene que proceder. Curiosamente ya sabemos que han recibido un montón de pruebas porque lo dijeron en ese waiver, que ellos ya tienen ciertas pruebas, que necesitan más tiempo para revisarlas y entonces caben todas las posibilidades. Cabe la posibilidad de que estén tratando de un arreglo, cabe la posibilidad de ver qué es lo que van a hacer con las propiedades, cabe la posibilidad de ver cuáles serían las evidencias admisibles y más importante que nada en términos de un arreglo, qué es lo que este señor le puede dar al gobierno federal que les puede interesar y qué están ellos dispuestos a dar a cambio. Es interesante, Juan Manuel, porque ahora que Nelson lo mencionaba, con lo del waiver, porque fue algo que le preguntamos a él. Es decir, no, esta casa editorial, este medio publicó en exclusiva el tema del traspaso, la transferencia de las propiedades. 4 apartamentos de lujo ubicados en ¿Lo hizo Brickell desde la Center. cárcel? Lo hizo desde la cárcel el 8 de febrero y la testigo, curiosamente, fue la abogada que lo representa, que es del bufete Ackerman, Jacqueline Arango. Yo inmediatamente que recibí eso, que recibimos la exclusiva y lo publicamos aquí del tema de las propiedades, mis primeras llamadas fueron a 2 personas, a Nelson Rodríguez Varela y a Marcel Felipe. Ambos por separado coincidieron en lo que él va a explicar ahora sobre las propiedades. Pero lo voy a dejar en pausa un momentito porque unas horas después que nosotros dimos esa noticia, que le dio la vuelta, por lo menos más que al pueblo, dio bastante vuelta en los medios de comunicación, ocurre una cosa significativa, que es que Manuel Rocha, con su abogada, le envía el waiver. El waiver es una recusación a hacer el acto de presencia del cual tiene derecho a la audiencia de hoy, fijada para hoy. Y entonces le pregunto yo a Nelson, ¿esto es normal? ¿Esto tiene una consecuencia? Él tiene ese derecho. Lo único que nunca salió es si el juez Edwin Torres, que es el magistrado de la jueza Bloom, le había dicho que sí, oye, no te presentes, que venga tu abogado, de todas maneras te voy a leer los cargos y cómo te vas a declarar. No, él aparece hoy en la corte, que es la sorpresa, por eso llamé a Nelson y le pregunté esto. ¿Y cómo aparece? Bueno, en su traje naranja, caqui de preso encadenado, incluso se movía en la silla, parece que estaba incómodo con una barba y unos espejuelos negros. Y bueno, después saldrán más detalles de lo que ocurrió en corte, pero esos 2 puntos, el del waiver y el tema de las propiedades, si es legal o no, que fue la pregunta que le hice a Nelson, si él estaba tratando de sacar del juego la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos confiscara, estamos hablando de más de $4 millones. Y entonces, bueno, ahí Nelson que entre a batear. Bueno, lo que es el waiver de estar presente hoy es cosa que es totalmente atípico, no es algo que sucede de esa forma, hemos hablado de eso, ¿Es se llevó atípico a estar cabo. presente o no estar? Es atípico que tú rehuses a tu derecho de estar presente, claro. ausente una buena razón, no que simplemente no lo quieras hacer. Claro. Y el juez Edwin Torres tomó la decisión de ni siquiera aceptar el waiver, Claro. responder al waiver, Mira, simplemente eso. llega a los marshals con todos los acusados que están en la lista y el primero es Rocha. O sea, que Correcto. no es que yo digo no quiero estar, no. No. Tú puedes decir que tú Que el no juez quieres quiere estar. verte, digo yo, que es una persona Claro. real, que está ahí, ¿no? Pero tú no eres el que mandas en la corte. El acusado no es el que decide Claro, cómo va a ser claro. el proceso de la corte. Si el juez piensa que necesita estar la persona, que no hay una razón legal para él ausentarse, O física o física o lo que sea, pues procede de la misma forma que procede todo el mundo. Rocha no es especial Claro. en términos de cómo tratan a los acusados en términos del debido proceso. Pero en lo que se refiere a las propiedades confiscadas, ya hemos dicho... Vamos a ir a una pausa, me disculpas nada Sí, más, claro. que tenemos algunos compromisos para que tengas tiempo de explicarlo, porque es un tanto enredado. Llevamos 2 días aquí tratando de descifrar cómo desde la cárcel le puedes pasar las propiedades a tu esposa. Evidentemente, mi impresión para evadir una confiscación a alguien que ha devengado salarios del gobierno durante 40 años probablemente, ¿no? Un poco menos, un hasta el poco menos. 2002. Vamos a ver eso. Seguimos hablando del caso de Rocha, acusado de espionaje y que traspasó, estando en la cárcel, ¿cuántas propiedades fueron? 4 apartamentos de lujo en Brickell. 2 de $1,5 millones, uno de 900 y uno de 700,000, ¿no? Uno de 1.8, uno de 1.6,
uno de 900.000 y el otro de 750.000. Y la pregunta es si eso está bien. Mira, hay varios crímenes que están acusados en el mismo documento acusatorio. El ser agente secreto del gobierno de Cuba, varias acusaciones de lo que es fraude bancario, wire fraud, a través de las vías electrónicas. Correcto. ¿Verdad? Y entonces hay una acusación de confiscación. Para tú poder ejercitar y poder confiscar bienes de un acusado, una vez que tú demuestras que esa persona cometió ese crimen, y demuestras que el tiempo específico en el cual está acusado tiene una relación al haber obtenido esas propiedades, entonces tú puedes confiscar. Pero tienes que demostrar ese nexus. Es importante demostrar que hay un enlace entre el crimen que cometiste, las ofensas que cometiste, que generaron una cantidad de dinero y que ese dinero se ha invertido o que tú has seguido cobrando de ese dinero a través del tiempo. La ofensa se perpetúa en la medida de que tú sigas cometiendo el fraude o devengando dinero del fraude para invertirlo en otros lugares. Entonces, es legal en términos generales que él haya firmado un documento en la cárcel. No hay ningún problema con que él haya firmado ese documento en la cárcel. Ahora bien, si ese documento él lo firma porque él piensa que de esa forma puede ganarle al gobierno federal, él dejando su interés sobre la mesa y pasándoselo a su esposa, como él está casado con su esposa, y si el gobierno puede demostrar que eso se pudo conseguir, esas propiedades, a través del crimen que él cometió, entonces él tiene un interés equitativo en esa propiedad. Ya. Ese es un interés que el gobierno puede accionar y acciona constantemente en casos criminales. Ahora, todo esto depende de muchas cosas. Uno, cuál es la agresividad que el gobierno va a tener hacia estas propiedades, porque a lo mejor le dice, mira, a nosotros no nos interesan las propiedades. A nosotros nos interesa que tú nos digas a nosotros qué información le pasaste a Cuba, a quién tú conoces. Una forma de cooperar y de ofrecer asistencia sustancial al gobierno de los Estados Unidos podría resultar en que el gobierno pues no le interesen tanto estas propiedades. Yo no creo que el gobierno autorice per se y que se transfieran en este momento, claro, pero a lo mejor no es algo que les va a interesar, porque una cosa es clara, si tú estás negociando con el gobierno de los Estados Unidos una negociación de culpabilidad a un cargo criminal, el gobierno va a querer resolver el caso completo. La unidad de asset forfeiture, que son los que están a cargo de las confiscaciones, van a exigir que se resuelva eso. Pero esas decisiones no siempre las toma el fiscal del caso, porque hay otra división de la fiscalía que se ocupa de esas cosas. Este es un caso muy complejo, muy importante, no es un caso normal. Cualquier cosa puede pasar. Ahora, Nelson, si Rocha tiene 73 años, correcto. Si él hasta ahora se declaró como, y qué bueno que lo aclaraste hoy, no culpable, dependiendo a lo que ocurra de aquí a la vista del juicio, que es el 25 de marzo. O antes. Y él quiere buscar alguna negociación con el gobierno, que es lo que todos creemos. El tipo puede cumplir hasta 60 años de cárcel, la sentencia máxima, pero también puede tener otro tipo de pena de acuerdo a lo que brinde y a lo que dé. Podría surgir una reducción de sentencia basado en ese grado de cooperación si el gobierno puede certificar eso. No es solamente dar información y cosas que el gobierno ya sabe, pero ¿verdad? ¿tú crees que al gobierno le gustó que le hayan pasado por debajo de la manga? El gobierno no va a autorizar. Oye, sí, mira, mientras tú y yo hablamos, pásate estas propiedades. Pero lo que dice él es más importante otra cosa. Sí, pero te voy a decir, a mí no me sorprendería que no le echaran tantos años como ustedes. No. Mariano Fajé cumplió 3 años, trabajaba para inmigración. Era un agente que lo cogieron pasando una información. En este caso, mira, la agencia de noticias Associated Press, a partir de lo que nosotros sacamos, hizo un reportaje publicado ayer, que por cierto cita a nuestro buen amigo Félix Ismael Rodríguez, y da un dato clave. En el año 2006, un teniente coronel, dicen del ejército, yo creo que debe haber sido de la contrainteligencia. Sí, porque cubana, el ejército no tiene por qué saber. No, pero la Pillaga no tenía nada que ver con eso. Pero la inteligencia militar y la contrainteligencia militar en Cuba funciona a veces como brazos perdidos y a veces en conjunto. Le llegan y le informan a los Estados Unidos, oye, hay un tipo que se llama Víctor Manuel Rocha que trabaja para Cuba. Ese dato, Félix Ismael lo ha dicho, fue pasado a los servicios de inteligencia, nadie lo quiso creer. Concretamente, claro, y a la Agencia Central de Inteligencia. Fue en el 2006. En el 2010, según lo que publica AP,
Víctor Manuel Rocha aparece en una lista corta. Ya había pasado el caso de Ana Belén Monte, que Pete Lab lo ha contado en su libro y aquí contigo 20 veces. Si él estaba en una lista corta de que él era un topo de La Habana, tiene que haber sido uno de los topos, si no el más, al nivel de Ana Belén, muy importante, porque, o sea, tener el nivel de relaciones que tenía Rocha durante 40 años, siendo hasta el año 2012 asesor del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, información valiosa. No sabemos debe cuánto tener. tiempo hace el que oído lo directo del presidente, o sea, llega a los niveles más altos, o sea, no es que él está hablando con un diputado, claro. está hablando con un sargento, el hombre está hablando con el presidente, con el secretario de Estado. Director del Consejo de Seguridad Nacional. Forma para la América política. Latina. Forma la política. Eso Bueno, lo dice el como indictment, ¿eh? los argentinos. Y eso es lo peor, eso es lo Correcto. peor de este caso, que sus acciones formaron una política adversa a los Estados Unidos, sabiendo que era una política adversa para los Estados Unidos manejar a Cuba de esa forma. Y ya olvídate que Cuba había pasado ya por todo lo que pasó en Nicaragua, por lo que ha pasado en Venezuela, por lo que ha pasado en todos estos países de nosotros, que ha acabado con ellos, Sí. ¿verdad? Pero al final este señor era al que escuchaban. Y los escuchaban basando, no estaba basado en que él estaba investigando estas cosas, no, él tenía un objetivo que era llevar a cabo la agenda Cuba en los Estados Unidos. Y la agenda América Latina. Una porque cosa fíjate, importante. Está lo de Bolivia que tú sacaste con lo de Evo Morales. Bueno, no, en está la elección. Lo de Bolivia. Kirchner, él era íntimo amigo de un expresidente argentino. Dualde. Y Dualde escoge a Kirchner y los argentinos dicen Kirchner era un tipo de quinta fila, ¿no? Habrá sido y lo este de- y hombre lo de el que Evo le Morales. recomendó. Y la declaración que de Evo finalmente Morales. se traduce en que Evo Morales llegue al poder en Bolivia. Y no solo eso, él está en La Habana siendo vicejefe, consejero político y vicejefe de la misión de los Estados Unidos en La Habana en el momento del derribo de las avionetas de manos a rescate en 1996. Terrible, terrible. Pero una pregunta clave, porque ya hay voces defensoras, unas más disimuladas que otras, que dicen que en realidad no hay un caso fuerte contra él porque no lo cogieron espiando, sino que es solo hablando. Mira, yo no te podría decir a ti cuántas veces el gobierno federal acusa conspiraciones y gana casos de conspiraciones basado en esas conversaciones y en esos acuerdos entre personas. Y yo no creo que hay solamente las palabras de él. Yo creo que ya en este momento él se la tiene que jugar o negociar con los Estados Unidos. A mí no me parece que esto es un caso que va a proceder a juicio. Yo no creo que él se vaya a arriesgar. Y si lo hace, las conversaciones de él son admisibles directamente para demostrar esa conspiración que existió durante tantos años para lograr esos objetivos. ¿A qué se arriesga si va a juicio cuando regresemos de la pausa? Aprovechando los conocimientos del doctor Nelson Rodríguez Varela, que no solo es abogado, sino que fue fiscal, o sea, se conoce la ley desde el otro lado. ¿A qué se arriesga si va a juicio? Bueno, son cargos serios, son castigables por potencialmente 15 o 20 años. Podría ser en el análisis final. Y este caso tiene las características donde cualquier juez federal, debido a su trayectoria como empleado del gobierno federal, una persona de alto rango, que inclusive la Corte podría imponer una sentencia más severa debido a ese abuso de confianza, ese abuso de honor que él tuvo representando al pueblo norteamericano. Este para mí es precisamente el tipo de caso que merita las sentencias más fuertes, porque muchas veces otras personas cometen actos delictivos, pero hay razones que mitigan eso porque han tenido una larga vida de haber trabajado, de haber rendido una función legítima. Pero este señor se podría decir que ha defraudado al pueblo americano, no solamente cobrando lo que le pagaron, si lo pueden probar en la corte. Y voy a finalizar con decir que a todo acusado se le presume inocente de los cargos hasta que se declare culpable o vaya a juicio. Y ninguna de esas dos cosas han sucedido todavía. En caso de... Pero podría salirle mejor negociar. Yo diría que es potencialmente mejor por la edad que él tiene, circunstancias bajo las cuales él podría tratar de resolver este caso de alguna forma con el gobierno, pero va y no le gusta lo que el gobierno ofrece. Va y los números están muy altos. Llega un momento en que tienes que tomar una decisión y a veces ir a juicio es la mejor decisión. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Miguel Cosío.